vemos dos aminoácidos y lo que ocurre aquí para ellos unirse es lo siguiente. Como ya les había explicado, como ya habíamos leído ahí en la diapositiva, la conformación del ácido carboxílico ocurre a través de la interacción del ácido carboxílico de un aminoácido con el grupo amino de otro aminoácido, ¿sí? Entonces, vamos a mirar esto con calma. Si alguno se pierde, me dice. Entonces tenemos acá lo siguiente. Esta molécula que vemos aquí es un aminoácido. Y esta otra molécula que vemos acá es otro aminoácido, ¿sí? Identifiquemos cosas en cada uno de ellos. En ese aminoácido que es la alanina, este segmento, esta parte es el ácido carboxílico. Y lo que voy a marcar acá con azul es el grupo amino. En el otro aminoácido entonces tenemos a este lado el grupo amino y al otro lado tenemos el ácido carboxílico, ¿sí? Profe, Entonces, dígame. esa línea punteada en el ácido carboxílico representa el enlace doble entre el carbono y el oxígeno. Esa línea punteada, no, esa línea punteada, ahí caemos en el carbono que dice menos. Sí, Sí, podría ser que es el enlace doble pues, del ácido carboxílico, pero en realidad lo que está pues, tratando como de explicar es el ángulo que se forma en los enlaces, o sea, simplemente eso, pues es listo. el ángulo, nada más. Bueno, entonces como les venía diciendo, ya identificamos el grupo amino y el grupo ácido carboxílico en cada una de las moléculas. Entonces, según la definición de enlace peptídico, dice, es la unión del ácido carboxílico de una molécula, o sea, de un aminoácido, con el grupo amino de otro aminoácido, ¿sí? Que es el que estamos viendo acá. Entonces, ya identificamos cuáles son los sitios de la molécula que interactúan. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Uno de estos carbonos se va a ir, perdón, uno de estos oxígenos, al momento de formar enlace, lo que ocurre es que este oxígeno rompe su enlace con el carbono, ¿sí? Ese oxígeno rompe su enlace con el carbono y estos otros hidrógenos que están haciendo parte del grupo amino también rompen su enlace con el nitrógeno. Entonces, estos tres se van juntos y van a formar una molécula de agua, como lo vemos acá en la parte inferior, ¿sí? Entonces, dos hidrógenos del grupo amino se unen con el oxígeno del ácido carboxílico y me forman una molécula de agua. Y este carbono pues va a quedar con un electrón desapareado y el nitrógeno también va a quedar con sus electrones desapareados. Entonces allí es donde se forma este enlace que se conoce como enlace peptídico. Es un simple enlace covalente. Lo que pasa es que por ser entre un carbono que está oxidado y un grupo amino, pues entonces se recibe el nombre de enlace peptídico, ¿ok? Y entonces es de esa manera como se unen los diferentes aminoácidos. Aquí en esta región del otro aminoácido, que es un grupo ácido carboxílico, ¿qué se puede unir? Un ácido carboxílico también. Un amino se puede unir. Exactamente, entonces a ese lado se va a unir un amino y por ejemplo, aquí en esta molécula que estamos observando en la parte inferior, entonces aquí está el ácido carboxílico donde efectivamente se puede unir un grupo amino y a este lado que está el grupo amino, entonces ¿qué se puede unir? Carboxílico. Un ácido carboxílico, correcto. Entonces las proteínas, esto es importante también para que lo vayan entendiendo porque a veces en los textos aparece. Las proteínas tienen una dirección. O sea, las proteínas a un lado tienen un extremo que se llama N-terminal. Esa N aquí hace referencia a esta parte, ¿sí? Al grupo amino. Entonces, si a este lado tiene un N-terminal, al otro lado, ¿qué va a tener? Una C, Ácido. C inicial.
Exacto, sí, exacto. Carbonilo, correcto. Este es el lado positivo de la molécula y este es el lado negativo de la molécula. Entonces este es el extremo N terminal y este es el extremo carbonilo terminal, ¿sí? Para que lo tengan presente, que a veces en la literatura lo mencionan. También en la literatura, cuando se hablan de proteínas, entonces hablan del aminoácido que hace parte de la proteína. Entonces, que se va a unir a la alanina terminal de la molécula, por ejemplo, ¿sí? O al extremo de la alanina. Entonces ya uno sabe que esa proteína termina en alanina, ¿sí? Que eso también a veces aparece en la literatura y no sé si de pronto en los artículos que están leyendo les ha aparecido. Entonces acá hay otra representación un poco más sencilla, no tan esquemática como la que veíamos anteriormente, de la formación de ese enlace peptídico. Entonces ya la unión de los aminoácidos gracias a los enlaces peptídicos es la que me permite que se forme una proteína. Entonces ya vamos a ahondar pues un poquito más, ya no tanto de los aminoácidos, sino de las proteínas como tal. Entonces, dependiendo de la estructura que conformen las proteínas, ellas se clasifican en primarias, secundarias, terciarias y cuaternarias. Profe, Dígame. qué pena interrumpirla. Es que es para ver si, Tranquilo. si entendí. Entonces, un enlace peptídico sería la unión entre un grupo amino y un ácido carboxílico. Sí, recuerde que es el grupo amino de un aminoácido con el ácido carboxílico de otro aminoácido. Listo, profe. ¿Sí? Es importante denotar eso. Entonces, eso es lo que, o sea, el enlace peptídico es el que permite que se forme la proteína, porque si los aminoácidos no se unen entre sí, entonces no se puede formar la proteína. Entonces, gracias a que los aminoácidos interactúan de esa manera, formando enlaces peptídicos, se pueden formar las proteínas. Listo, profe, gracias. Jorge Luis, carboxilo con aminoácido, más bien carboxilo con amino. El aminoácido es el que tiene los dos, el grupo amino y el ácido carboxílico. Entonces es la unión entre un carboxilo de un aminoácido con el grupo amino de otro aminoácido. Y así se Después de forma. que ya... Sí, y así se forman las proteínas. Bueno, ya cuando nosotros tenemos todos los aminoácidos juntos, una sucesión de aminoácidos en tándem, o sea, uno tras del otro, entonces podemos tener la proteína de varias formas. Podemos tener las proteínas de una forma linealizada, como vemos ahí en la figura, o podemos tenerla ligeramente plegada, o podemos tenerla, digamos, ya formando una estructura un poco más grande como una espiral, o podemos tener la unión de varias proteínas. Entonces, dependiendo de qué tan compleja sea esa estructuración, hablamos de que las proteínas se clasifican dependiendo de su estructura, pueden ser primarias, secundarias, terciarias y cuaternarias, que corresponde a cada una de las que vemos ahí en pantalla. Entonces, estructura primaria, cuando la tenemos en forma lineal. Estructura secundaria, cuando están legadas. Estructura terciaria, cuando hay, digamos, en la estructura terciaria hay una fusión de las estructuras secundarias. Y en la estructura cuaternaria es cuando tenemos la unión de varias proteínas de tipo terciario. Entonces ya les voy a explicar en términos generales en qué consiste esto. Las proteínas primarias, pues digamos, esta es la estructura más sencilla, simplemente consiste en una sucesión de aminoácidos en tándem, o sea, cuando están unidas, o sea, cuando solamente vemos enlaces peptídicos y nada más. Entonces, cuando los aminoácidos están unidos a través de enlaces peptídicos y forman una sucesión de aminoácidos de manera lineal, estamos hablando de una proteína de tipo primario. Usualmente estas proteínas de tipo primario, pues al colocarlas en un plano, pues ellas solamente tienen un plano en una sola dimensión, por decirlo de alguna manera.
En el caso de la estructura secundaria, entonces encontramos de que la molécula ya puede estar en 2 dimensiones. Y aquí no solamente se ve el enlace peptídico, sino que también se van presentando las diferentes interacciones intermoleculares que estudiábamos anteriormente. O sea, se pueden presentar interacciones polares o interacciones no polares. En la estructura secundaria existen 2 tipos de estructuras, que son las alfa-hélices y las hojas beta. Entonces, una hélice, pues que tiene, digamos, una estructura helicoidal. Profe, ¿cómo? Alfa hélice y el otro, ¿cómo es? Hojas beta. Hojas beta. Entonces, sí, hojas beta. ¿Cómo Vale, escribe eso? Entonces, ahí abajo creo que lo ven. Hojas, pues por ahora la pueden escribir así, beta, o pueden utilizar la letra griega.